Capítulo 491. Aparición del dios demonio esqueleto blanco. La ya incorpórea cabeza del dragón de la inundación negra se volvió aún más transparente después de ser infectada por el aura de la muerte de los no muertos. Ese grupo molesto detrás de mí se está poniendo al día. El dragón de la inundación negra se volvió para mirar al grupo de muertos vivientes que se acercaba con odio en sus ojos. Los muertos envidiaban a los vivos, pero los vivos detestaban a los muertos también, porque en eso se convertían cuando morían. El dragón de la inundación negra tenía poco amor por los no muertos, especialmente cuando este grupo de ellos estaba detrás de su vida. El dragón pesadilla de aguas negras se dio la vuelta y gritó. Rugido. El rostro de Gao Peng estaba inexpresivo, ignorando el temeroso intento del dragón de un farol. Incluso si se arrodillara y suplicara convertirse en uno de los familiares de Gao Peng, no mostraría piedad. Después de matar a tanta gente, tuvo que irse. En los cientos y miles de montañas de abajo, entrenadores dispersos y equipos de caza de monstruos se abrían paso a través de las selvas. En este momento, todos se detuvieron para mirar a través del dosel sobre sus cabezas para observar al dragón negro en lo alto. «Eso es un dragón», alguien murmuró para sí mismo. Otra persona susurró. ¿Es ese el familiar de esa figura importante de la ciudad de Yuzhou? Escuché que su familiar era un dragón. Nope, dijo la primera persona, sacudiendo la cabeza. El familiar de ese hombre es un dragón blanco, pero este es un dragón negro. Qué bueno sería si tuviera un dragón. Estas palabras estaban llenas de anhelo y admiración. Este era un dragón, y en los corazones y las mentes de la gente de Waxia, los dragones siempre fueron una existencia especial. El dragón negro se detuvo y se dio la vuelta para enfrentarse al grupo de muertos vivientes detrás de él. No me fuerces, o me comeré a todos. Rugió ferozmente el dragón de la inundación negra. Gao Peng permaneció inexpresivo. Debajo de él, las cuencas de los ojos del esqueleto del águila del relámpago negro brillaban intensamente con electricidad azul. Se dispararon dos delgados arcos de electricidad. En el aire, los arcos de electricidad crecieron rápidamente en tamaño a medida que se entrelazaban, acumulándose y formando una red de electricidad que amenazaba con envolver al dragón de inundación negra. Con un solo pensamiento, numerosos remolinos de agua aparecieron alrededor del dragón. La red eléctrica chocó con los vórtices, enviando ráfagas de intensa luz púrpura azulada. La luz brilló a altas velocidades y se extendió hacia afuera, rodeando el área alrededor del dragón de inundación negro con un halo de luz púrpura azulada. Whoosh, Dumbi saltó de la cabeza del esqueleto del águila del rayo negro y atravesó el halo púrpura azulado hacia la cabeza del dragón de la inundación negra. El dragón giró su gigantesca boca en un intento de morder al Dumbi que se acercaba. Detrás de él, los ojos del elefante Brahman de 6 colmillos brillaron, y un ataque de alma golpeó al dragón de inundación negro directamente en la cara. Estallido. Con bigotes que se arrastran, la gran cabeza del dragón de la inundación negra voló hacia un lado. Dumbi aterrizó a salvo justo encima de la cabeza del dragón. Las piernas de Dumbi se doblaron, hundiendo los pies en su cara, haciendo que las escamas de su cara se hundieran hacia adentro. Avanzando unos pasos, Dumbi estiró su brazo derecho y agarró el cuerno negro en la cabeza del dragón. Sintiendo un objeto extraño en su cabeza, el dragón de inundación negro agitó su cabeza enojado, tratando de arrojar a Dumbi, pero no importa cuánto lo intentó, Dumbi se mantuvo seguro, agarrando el cuerno negro en su cabeza y sin moverse. Las garras del dragón arañaron su cabeza. Aunque el dragón no podía ver la parte superior de su cabeza, su fuerte capacidad para sentir las almas le permitió captar con precisión la ubicación exacta de Dumbi. Con precisión quirúrgica, 3 delgadas garras de dragón cortaron a Dumbi. Dumbi permaneció inexpresivo. En el momento en que las garras del dragón, que brillaban con una siniestra luz fría, aterrizaron, Dumbi activó su Jinsul Dominator, haciendo que las garras atravesaran. Dumbi miró las garras de dragón que atravesaron su pecho, sintiendo algo de dolor. De hecho, sus garras pueden dañar mi alma. Pero el daño no fue grave. En el estado Jinsul Dominator, las capas externas de la forma del alma de Dumbi estaban formadas por las almas que se había tragado. La capa interna de las almas era su núcleo real. Las capas interior y exterior aquí no se referían a capas espaciales, sino a las capas interior y exterior en un sentido conceptual. El área del pecho de Dumbi que había sido perforada por las garras del dragón dejó escapar una gran cantidad de niebla del alma de color marrón grisáceo. Se desvió hacia afuera, girando alrededor de las garras del dragón y siguiéndolas mientras las garras se movían hacia arriba. Soul Power se filtró en sus garras de dragón.
Como si lo hubieran pinchado con una aguja, el dragón de la inundación negra rápidamente quitó sus garras. Dumbi volvió a su estado de esqueletón dominator, luego se inclinó para agarrar la lanza de hueso que todavía estaba clavada en el cuerpo del Black Flood Dragon. La energía de muerte espesa y concentrada se transmitió a la lanza de hueso, lo que hizo que temblara salvajemente. Cantidades infinitas de energía de muerte se vertieron como un río embravecido en el cuerpo del dragón de inundación negra, destruyendo su cuerpo desde el interior. Para la mayoría de los monstruos, la energía de la muerte era una sustancia negativa, con la excepción de los monstruos de tipo oscuro, yin y no muerto, que poseían una resistencia extremadamente alta a la energía de la muerte. El dragón de la inundación negra podía sentir una energía fría y mortal que se extendía desde su garganta al resto de su cuerpo. Se revolvió salvajemente, dando volteretas por el aire. Su cola cayó estrepitosamente del cielo, barriendo la cima de una montaña. Después de que la cola pasó sobre él, la cima de la montaña fue barrida limpiamente. De repente, el dragón de la inundación negra miró hacia Gao Peng. Resistiendo el dolor, abrió la boca y un remolino de luz gris plateado comenzó a acumularse. Incluso si muero, me aseguraré de arrastrar a alguien conmigo. Sintiendo las intenciones del dragón de la inundación negra, Dumbi dejó escapar un fuerte rugido. Sus brazos parpadearon con una furiosa niebla gris, que luego se materializó detrás de Dumbi como la aparición de un dios demonio esqueleto blanco. Los dos brazos de la aparición del dios demonio esqueleto blanco estaban envueltos con llamas demoníacas de color rojo oscuro. Las dos figuras, una grande y otra pequeña, se superpusieron, y en una mirada más cercana, la aparición del dios demonio del esqueleto blanco en realidad se veía muy similar a Dumbi. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Gao Peng, que estaba detrás de Dumbi, se sorprendió por la vista. Esta era la primera vez que veía a Dumbi transformarse en tal estado. En este estado, Dumbi parecía haber entrado en una especie de reino misterioso y divino. Su aura se volvió extremadamente aterradora mientras miraba al dragón de la inundación negra bajo sus pies. Barras de hueso dorado oscuro bajaron desde arriba, apuñalando el cerebro del dragón de inundación negro. La cabeza del dragón de la inundación negra ya estaba en un estado semitransparente. En ese instante, su cabeza parecía gelatina y las garras de Dumbi como una cuchara. Cavando, recogieron y removieron. El dragón de la inundación negra comenzó a sufrir espasmos. Golpeando brutalmente hacia abajo, llamas oscuras envolvieron rápidamente la cabeza del dragón de inundación negra. Las luchas del dragón se debilitaron gradualmente, la luz gris plateada que estaba a punto de escupir de su boca se disipó de repente. Con un gemido desesperado, ya no pudo mantener la capacidad de volar y cayó del cielo a las montañas con estrépito, rompiendo una gran cantidad de rocas. Dumbi solo logró mantener este estado durante aproximadamente 10 segundos. Después de esos 10 segundos, la aparición del dios demonio esqueleto blanco detrás de Dumbi desapareció, y el aura de Dumbi se volvió extremadamente débil. El cadáver del dragón de la inundación negra yacía sobre dos picos montañosos separados, sus escamas de tono negro brillando con un brillo metálico. Con su muerte, su cabeza que nunca se materializó por completo desapareció con un puff. La sangre goteaba del cuello del cadáver del dragón sin cabeza. La sangre de dragón rojo oscuro goteó sobre la vegetación circundante. Las hojas verdes rápidamente aumentaron de tamaño, volviéndose de un verde oscuro mucho más brillante que continuó convirtiéndose en un color más rico y rico, las venas de las hojas también se aclararon, y las venas gruesas de las hojas parecían huesos blancos. Algunas plantas incluso desarrollaron escamas de color verde oscuro, sus raíces se dividieron y gradualmente crecieron escamas densas de color verde oscuro. Sin embargo, casi todas las plantas que pasaron por tales cambios se marchitaron repentinamente y murieron después de 10 minutos. Las mutaciones requerían el uso de energía. Aunque la sangre del dragón proporcionó una parte de eso, la energía restante necesaria era mucho más que las pequeñas cantidades que estas plantas tenían dentro de sus cuerpos. Solo unos pocos árboles afortunados y raros lograron sobrevivir después de entrar en contacto con la sangre del dragón. Solo sufrieron la más mínima de las mutaciones, como el crecimiento de sustancias en forma de escamas en ciertas áreas de su corteza. Gao Peng saltó del Black Lightning Eagle esqueletón y revisó la condición de Dumbi. Después de descubrir que simplemente había entrado en un estado de debilidad, Gao Peng exhaló un suspiro de alivio. Capítulo 492. Fugitivo Dazi. Dumbi, ¿todavía recuerdas el tipo de estado en el que estabas hace un momento? Gao Peng cuestionó a Dumbi. Gao Peng pensó que ese estado era muy raro y simplemente demasiado fuerte.
Bajo ese estado, el poder de Dumbi había aumentado de manera aterradora. Ya sea la fuerza o la dureza de los huesos, ambas aumentaron notablemente. Antes de entrar en ese estado, definitivamente no habría sido tan fácil para Dumbi penetrar las defensas del dragón pesadilla de aguas negras. Fue como clavar una pala en la arena. Aunque no se podría decir que no hubo resistencia en absoluto, tampoco fue nada difícil para Dumbi. Dumbi pensó por un momento, luego negó con la cabeza. Levantó su brazo derecho hacia el dragón de la pesadilla de aguas negras a su lado, y el inmenso poder del alma surgió en el cuerpo de Dumbi. El aura en el cuerpo de Dumbi crecía continuamente, haciéndose más y más fuerte, finalmente, alcanzando un cierto umbral. El aumento de aura se detuvo de repente. El aura de su alma ya había alcanzado los límites de King Tier. El siguiente paso sería Emperor Tier. Cuando se trataba de Monster Grade o acumulación de poder, Dumbi ya había alcanzado lo que se necesitaba para ascender a Emperor Tier. Sin embargo, en esta tierra, parecía que había una barrera invisible que mantenía a Dumbi atrapado en este nivel. Ya había alcanzado el techo, cualquier avance en este momento era imposible. A menos que pudiera romper este techo, o tal vez hacer un pequeño agujero en el techo, pero nada de esto era posible para el Dumbi actual. Este techo también se conocía como el límite de este mundo, incluso si hacer un pequeño agujero era considerablemente más fácil que romper el techo, seguía siendo una tarea extremadamente difícil. Dumbi se volvió y puso una mano sobre el cadáver del dragón pesadilla de aguas negras. El frío cadáver se estremeció de repente, su carne y sangre se encogieron, su columna sobresalió hacia arriba y se veía amenazadora con sus múltiples espuelas blancas. Rugido, un estruendo profundo y expansivo reverberó a través de las tierras. Retumbar. Las cimas de las montañas temblaron. Barras de dragón se desgarraron a los lados de las montañas, dejando una marca de cientos de metros de largo desde la cima de la montaña hasta el final. El cadáver del dragón sin cabeza luchó por pararse en la cima de la montaña, con su cuello sin cabeza extendiéndose hacia el cielo. En el momento en que alcanzó lo más alto que pudo, cayó al suelo con un estruendo atronador. Se convirtió en un cadáver una vez más. Dumbi se quedó paralizado por un momento, luego negó con la cabeza. Maestro, le falta la cabeza de dragón, no puede resucitar. No importa, Gao Peng negó con la cabeza, indicando que estaba bien. No hubo ningún problema real, incluso si no se pudo resucitar. Este era el cadáver de un dragón en la cima de King Tier, y también era enorme. Después de absorber limpiamente el alma del dragón pesadilla de aguas negras, Dumbi todavía se veía un poco debilitado, pero mucho mejor que antes. Maestro, siento que mientras quiera, todavía puedo entrar en ese estado como antes. El corazón de Gao Peng saltó de alegría. Aunque todavía no entendía cómo funcionaba ese estado, ahora era otro as bajo la manga. Dumbi, ¿cómo activas ese estado tuyo? Gao Peng preguntó a Dumbi con curiosidad. Dumbi estaba confundido y no logró decir nada. Entonces, ¿hay efectos secundarios? Dumbi ya poseía la capacidad de controlar las almas, si hubiera algún daño en su alma o cuerpo, Dumbi definitivamente podría sentirlo. Después de ingresar al estado, me debilitaré un poco, pero nada más importante que eso. Está bien. Al ver la situación, Gao Peng no presionó más. Hará que Dumbi entrene adecuadamente esta habilidad siempre que pueda. Vamos, traeremos el cadáver del dragón. Pero el cadáver del dragón era demasiado grande, por lo que era difícil traerlo de vuelta. Afortunadamente, Stripei logró llegar a ellos en ese momento, proporcionando bastante mano de obra. Después de que Gao Peng y el resto se marcharon, un equipo de entrenadores se acercó desde la otra montaña. Uno de ellos tenía una cámara alrededor de su cuello, mirando hacia abajo y mirando las fotos y el video tomado. A su alrededor, los demás se reunieron, dejando escapar un grito ahogado. De hecho, presenciamos personalmente una batalla de matanza de dragones. Demasiado aterrador, incluso un dragón fue asesinado. Para cuando Gao Peng había regresado al Southern Ski Group, el cadáver del dragón en la espalda de Stripei había conmocionado a todos dentro del Southern Ski Group y a todos los que presenciaron la vista en el camino. Shueti acaba de salir del trabajo y salió de la Southern Ski Tower solo para ver una montaña abriéndose paso clamorosamente más allá de las paredes exteriores del edificio. Naturalmente, ya sabía que ese era el familiar del joven maestro Gao. Pero lo que hizo que se quedara boquiabierto fue el cadáver de dragón negro en la cima de la montaña que todavía goteaba sangre. Donde debería estar la cabeza del dragón había una gruesa capa de tierra que servía como cubierta para evitar que la sangre fluyera más por la herida. ¿Un dragón?
¿Cuándo se dirigió el joven maestro Gao a matar a un dragón? Incluso un familiar de nivel Lord como Shueti estaba en shock. No hace falta decir que otros estaban aún más asombrados. De vuelta en el Southern Ski Group, Gao Peng convocó a otros para que le ayudaran a lidiar con el cadáver del dragón. Había que manipular el cadáver lo más rápido posible. Shueti y otros miembros de la alta dirección se acercaron tan pronto como escucharon la noticia. Todos habían visto un dragón vivo, pero nunca uno muerto. Con unos pocos cientos de metros de longitud, el dragón negro parecía poderoso incluso en la muerte. Todos sus familiares estaban a decenas de metros de distancia, sin atreverse a acercarse. Muy pronto, pasaron algunos camiones grandes. Se quitó la cubierta de tierra y el cuello cortado del dragón se expuso al aire. La sangre de dragón fluyó de la herida y goteó en el contenedor modificado en la parte trasera del camión. Se necesitaban 10 camiones completos para contener por completo toda la sangre del dragón. Esta sangre de dragón eran materiales de primera calidad. Gao Peng recordó que algunos monstruos necesitaban sangre de dragón para sus caminos evolutivos. Después de usar sangre de dragón en algunos monstruos, podrían evolucionar a monstruos de sangre de dragón. La sangre del dragón también podría usarse para crear medicinas o convertirse en budín de sangre de dragón 2. Lo siguiente fue la división del cadáver del dragón. Gao Peng hizo que Flowing Light ayudara a cortar la carne de dragón. La escena era literalmente calurosa y llena de actividad, con una bandada entera de familiares haciendo fila a un lado con ojos de cachorro esperando por una porción de carne de dragón. Un grupo de supervisores de laboratorio del Southern Ski Group también había acudido en masa a la escena después de recibir la noticia, esperando recibir una parte de los materiales del dragón para su investigación. Departamento de Logística, Departamento de Armas, no era alguien que rechazara a todas estas personas que se le acercaban pidiendo una parte. Gao Peng estaba extremadamente frustrado, por lo que dejó todo para que Wang Ya lo resolviera. Conserve todos los materiales importantes como los órganos, la médula ósea y la columna vertebral para mí. Otros materiales secundarios como huesos, sangre, carne y escamas se les pueden distribuir parcialmente, instruyó Gao Peng. Sí, joven maestro. Oh, es cierto. Extrae el hígado del dragón para mí y luego envía a un chef. Gao Peng de repente tuvo una idea. Había oído hablar de hígado de dragón y médula de fénix antes. Aunque se usaba principalmente como un modismo para ingredientes alimenticios extremadamente raros y preciosos, tenía en sus manos un hígado de dragón literal en este momento. No había forma de que se desperdiciara esa oportunidad. ¿Dónde está Da Zi? Gao Peng llamó a Flammy a gritos. Se dio cuenta de que no había visto a Da Zi venir incluso después de haber regresado durante tanto tiempo. Ese tipo era extremadamente pegajoso, que no apareciera después de tanto tiempo era extremadamente poco característico de Da Zi. Da Zi te dejó una carta, dijo Flammy mientras llevaba a Gao Peng al lugar donde Da Zi grabó un mensaje. Gao Peng vio una fila de palabras escritas con un garabato tembloroso y desordenado. Me voy, quiero volverme fuerte, volveré cuando sea fuerte. ... Ese bromista, ¿siquiera conoce el camino a casa? Gao Peng no pudo evitar preocuparse. Pero con respecto a la habilidad de Da Zi, Gao Peng todavía se sentía cómodo. Da Zi ya estaba en el nivel 50, a solo un paso de King Tier, difícilmente habría ningún oponente para él en toda la Tierra. Además, Da Zi podía volar, por lo que no tenía que preocuparse demasiado por la seguridad de Da Zi. Era solo que el chico simplemente no era demasiado brillante. Gao Peng sospechaba que incluso si Da Zi fuera vendido como esclavo, todavía ayudaría a su vendedor a contar su cambio. Gao Peng, ya hice que otros enviaran un familiar para seguir a Da Zi definitivamente no estaría perdido. Flammy luchó por ocultar una sonrisa al ver el rostro preocupado de Gao Peng. Notas del traductor. 1. Lo que significa muchos materiales utilizables, en caso de que esto no esté claro. Nuestro protagonista es mercenario 2. Es un plato especial de Yuzhou, Chongqing, que está hecho de morcilla de pato y callos de res en sopa picante. El autor usa, lo que sugiere que en su lugar podrían usar sangre de dragón para el plato. Capítulo 493. Fermento. Después de despertar, el capítulo de la matanza de dragones se quedó en silencio, negándose a responder a Gao Peng. Incluso cuando Gao Peng quiso convertirlo en su familiar, hubo poca reacción. Simplemente rechazó el contrato de sangre. Por lo que parecía tener el descaro de comenzar una guerra de desgaste con Gao Peng. En ese entonces, Gao Peng no le prestó atención.
Aunque el capítulo de la matanza de dragones tenía un atributo bastante bueno y un nivel bastante decente, Gao Peng ya tenía familiares con un grado igual o incluso mejor que él, por lo que no le dio mucha importancia. Gao Peng, ese libro blanco quiere hablar contigo, dijo Sille mientras se dirigía lentamente hacia Gao Peng con una botella de jugo. Con eso, Sille se alejó lentamente de nuevo. Gao Peng estaba en casa, preparándose para la próxima gran cosa que podría suceder. Al escuchar el mensaje de Sille, se quedó atónito por un momento. Luego se puso un abrigo, empacó sus cosas y salió de la casa. Gao Peng se había estado preguntando en ese momento, si nunca se hubiera llevado el capítulo de Matanza de Dragones y la Piedra de la Diosa en primer lugar, ¿habría aparecido el dragón pesadilla de aguas negras? En ese entonces, Gao Peng no pensó demasiado. Pero ahora, esta pregunta era como una piedra pesada en su corazón. En la sala de confinamiento subterránea especialmente construida, Gao Peng se reunió con el capítulo de la Matanza de Dragones. El capítulo de la matanza de dragones flotaba silenciosamente en el aire, liberando sus ondas psíquicas. He sentido el aura de ese dragón negro. Ese dragón negro es un dragón malvado, es mejor que evites el contacto con él. Gao Peng lo miró fijamente. Tengo algo que preguntarte. ¿Estaban ustedes en el desfiladero de Wu? El capítulo de la matanza de dragones parecía desconcertado. Sus páginas se abren y luego se vuelven a cerrar. ¿Quieres enfrentarte a ese dragón negro? Ríndete. Con tu fuerza actual no es posible. El dragón negro puede volar, no hay forma de que ese cangrejo gigante suyo pueda matarlo. Si no puedes matar al dragón negro, se comerá gente. No, solo quiero saber, si nunca los hubiera sacado de la garganta de Wu, ¿aparecería el dragón negro? La voz de Gao Peng tembló mientras hablaba. Solo logró estabilizar su voz nuevamente después de 2 respiraciones profundas. El capítulo de la matanza de dragones pareció haber entendido algo y se quedó en silencio por un momento. El dragón negro en realidad había estado mostrando signos de despertar durante mucho tiempo. En ese entonces, ese hombre solo había logrado curar severamente a ese dragón negro y no matarlo. Incluso si no me hubieran llevado, todavía habría despertado. Solo era cuestión de tiempo. En ese entonces, mientras trataba con el dragón negro, solo pude brindar algo de ayuda. El que había asestado un golpe paralizante al dragón negro era otro familiar, así que si me estás pidiendo que mate al dragón negro, te estás adelantando. El capítulo de la matanza de dragones continuó con calma, no obstante, todavía te aconsejo que te mantengas alejado de ese dragón negro. En nuestro tiempo, se comió a mucha gente e incluso provocó una gran inundación. Es verdaderamente una bestia infame. Está muerto. Capítulo de la matanza de dragones, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ha sido asesinado por mis familiares, su cuerpo está afuera. El capítulo de la matanza de dragones comenzó a pasar las páginas. Desde la portada hasta la parte posterior, y luego de regreso al frente nuevamente. ¿Ustedes no lograron matar al dragón negro en ese entonces? ¿Fue realmente tan fuerte? Al escuchar el tono dudoso de Gao Peng, el capítulo de la matanza de dragones respondió. Podríamos matarlo. ¿Cómo no podríamos? Incluso le cortaron la cabeza, todo lo que tuvimos que hacer fue apagar su alma para matarlo. Era solo que ese hombre quería sellarlo debajo de la montaña y usarlo para reprimir la fortuna de la Nación 1, por eso se le permitió aferrarse a su vida durante tanto tiempo. Después, el capítulo de la matanza de dragones no pudo contener su curiosidad y preguntó, ¿cómo lograste matarlo? Gao Peng de repente habló en un tono serio. ¿Has comido pastel? Solo usa una cuchara y, con una pala suave, extrae el alma que está en su cerebro. El capítulo de la matanza de dragones se estremeció. Aunque nunca había oído hablar de pastel, creía que no podía ser nada bueno. ¿Quieres ser mi familiar? Ofreció Gao Peng. Después de saber que Gao Peng había matado al dragón negro, la actitud del capítulo de la matanza de dragones había cambiado, pero todavía no aceptó de inmediato la invitación de Gao Peng. Tendré que considerarlo primero. Lo más triste del mundo es tener un conjunto completo de habilidades para matar dragones, pero ni un solo dragón en el mundo para que lo mates, dijo Gao Peng de manera tentadora. Pero, he oído que te gusta engañar a los monstruos, dijo el capítulo de la matanza de dragones, todavía con dudas. Gao Peng le devolvió la mirada con incredulidad. ¿Cuándo engañé a algún monstruo? El capítulo de la matanza de dragones brillaba con una luz blanca.
Escuché que una vez le prometiste a un monstruo que lo haría alto, pero probablemente terminó haciéndose aún más corto. Gao Peng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Gao Peng se sorprendió. ¿Qué maldito individuo había dejado que esto se extendiera? Pero Gao Peng tuvo la culpa en este asunto. Tosió tímidamente y luego respondió. Eso fue un accidente, no esperaba que se acortara después de evolucionar, pero se hizo más fuerte después de eso. Evolucionó a un familiar aún más fuerte, ¿no es así? Si te diera la opción de ascender a Mythic Grade, pero el precio se reducía 10 centímetros, ¿lo harías? El capítulo de la matanza de dragones mostró una alegría visible. ¿Cuándo me promoverás? Gao Peng dejó escapar una sonrisa tan amplia como el gato de Cheshire. La oportunidad llegará. Flowing Light estaba en la espalda del dragón cortando carne cuando estornudó. Con un deslizamiento de su hoja, el trozo de carne en su mano que se suponía que era de 5 kilogramos de repente se convirtió en 8 kilogramos. Vestido con pantalones cortos de playa y con un lavabo de plástico, el tío Liu estaba radiante. Qué amable de tu parte, Lil Flowing Light. El tío Liu te comprará algo bueno para comer más tarde para que crezcas grande y alto. Después de establecer el contrato de sangre, el libro blanco flotaba detrás de Gao Peng cuando salían del sótano subterráneo. Eres un libro de tapa blanca, así que vamos a llamarte libro blanco. Gao Peng le dio al capítulo de la matanza de dragones un buen nombre. El capítulo de la matanza de dragones nunca había ido a la escuela, por lo que pensó que su nombre no era malo. Al mismo tiempo, los asuntos relacionados con la destrucción de la ciudad base de Wu Gorge finalmente se habían fermentado. Las noticias habían estallado y se habían extendido como la pólvora. En solo unas pocas horas, la noticia se extendió por toda Wuxia y continuó extendiéndose hacia afuera. Lo que comenzó como una onda había causado una enorme ola. La destrucción de una ciudad base no era algo nuevo, y la ciudad base de Wu Gorge tampoco era una gran ciudad, solo se consideraba una ciudad base de tamaño mediano, y esto se basaba en la alta densidad de población en las áreas de Wuxia. Pero la razón más importante del alboroto es que nadie logró escapar vivo de la ciudad base de Wu Gorge, todas las personas murieron. La capacidad del dragón pesadilla de aguas negras para controlar las almas en un área para matar instantáneamente a todos dentro de ella era aterradora. Los ataques basados en el alma son un atributo verdaderamente irracional. Porque muchas formas de vida tenían defensas débiles contra los ataques basados en el alma, dejándolas sin medios para resistir cualquier ataque al alma. Por lo tanto, ante un ataque basado en el alma que excedía en gran medida lo que podían soportar, el único resultado fue la muerte instantánea. Por supuesto, no importa cuáles fueron las razones, lo que sucedió ya había sucedido. La aniquilación total de la ciudad base de Wu Gorge había comenzado a fermentar, y dentro de esa área, creó un pánico generalizado entre los ciudadanos. A algunos les preocupaba que el desastre les sobreviniera a continuación. El mundo se estaba volviendo cada vez más peligroso. Hoy era la ciudad base de Wu Gorge, ¿podría su ciudad enfrentar el mismo destino mañana? Los foros en línea y las redes sociales se llenaron de actividad, con personas que enviaban publicaciones y mensajes. En las calles, en empresas y grupos, en lugares públicos, la gente estaba inquieta y presa del pánico. Algunos debatieron en voz alta, mientras que otros susurraron en conversaciones tranquilas. Esta parecía ser la única forma de disipar algo del miedo y la inquietud en sus corazones. Al recibir la noticia, el gobierno mundial inmediatamente tomó medidas para cerrar grandes foros y eliminar los hilos relacionados de las discusiones dominantes en línea. Una corriente oscura y furiosa se había ocultado bajo el exterior pacífico del mundo. Notas del traductor. 1. Probablemente se basa en Feng Shui, geomancia china. En este caso, probablemente se deba a la creencia de que tener ciertos objetos importantes colocados en lugares importantes podría influir en la suerte y la fortuna de la Tierra. Similar a la idea de las líneas ley y tener objetos a lo largo de ellas que podrían impulsar o bloquear el flujo de energía a lo largo de las líneas ley. Capítulo 494. Mundo en caos. Si esto hubiera sido en el pasado, un evento tan grande aún podría haber sido encubierto, pero las repercusiones de este evento fueron simplemente demasiado grandes. Cuanto más esfuerzo se ponía para encubrirlo, más avivaba las llamas de la ira de los ciudadanos. En la oscuridad de la noche, las luces de la Southern Sky Tower permanecieron encendidas. Debido a que el cadáver de dragón que acababan de obtener tenía que ser distribuido y tratado adecuadamente, la mayoría de los departamentos del Grupo Cielo Sur tuvieron que hacer horas extras.
Por supuesto, todos los empleados que trabajan horas extras recibirían 2 libras de carne de dragón King Tier como compensación. La fábrica estaba rugiendo de actividad, los sonidos de su maquinaria de procesamiento resonaban en el cielo nocturno. En otros lugares, en otros distritos, las sucursales también estaban trabajando duro. Los materiales y los monstruos vivos que necesitaba Gao Peng se transportaban durante la noche a través de varios caminos y canales. Las cosas se van a poner complicadas, murmuró Gao Peng para sí mismo, frunciendo el ceño. El abuelo todavía no había regresado, por lo que necesitaba hacerse cargo del timón del Southern Ski Group. Acababa de colgar el teléfono cuando otra persona llamó para pedirle a Gao Peng que se uniera a su organización. Gao Peng rechazó la oferta con agradecimiento. Si nunca hubiera conocido a la persona, Gao Peng muy bien habría pensado que era una broma. Sin embargo, todo, desde el tono de voz de la persona hasta su número de teléfono especial, le dijo a Gao Peng que esta persona no era un fraude. ¿Cómo sucedieron las cosas tan rápido?, dijo Gao Peng, con una expresión compleja en su rostro. De hecho, el tiempo y la marea no esperaron a nadie. La situación de caos había llegado demasiado rápido. Gao Peng había pensado que podría darse unos años para desarrollarse, pero había pasado poco más de un año. Durante el año pasado, cada vez que regresaba al Southern Ski Group, Gao Peng pasaba la mayor parte de su tiempo mejorando las calificaciones de los familiares que pertenecían a miembros leales de la alta dirección o unos pocos miembros selectos de la Explorers Union. Aparte de eso, criaría monstruos raros y luego los reproduciría en grandes cantidades. Después de pasar por esta reproducción a gran escala, había levantado ejércitos de monstruos uno por uno. Algunos fueron enviados a completar misiones, mientras que otros fueron entrenados en lo profundo de las montañas. Si me dieran unos años más, incluso podría crear un ejército de monstruos compuesto solo por monstruos de nivel lore. Toc, toc, toc. Se oyó un ruido procedente de la puerta. Adelante, dijo Gao Peng. Joven maestro, este es el experto que nos pidió que invitáramos, y estos aquí son profesores de arqueología del distrito de Huaxia. Xu Qingzi, que había sido investigador todo este tiempo, ahora era el secretario temporal de Gao Peng. La puerta se abrió y entraron 7 u 8 ancianos. Todos eran investigadores competentes de historia antigua o profesores con puntos de vista únicos sobre ciertas áreas, acompañados por un antiguo investigador que había realizado una extensa investigación sobre lenguas antiguas. Su humilde estudiante Gao Peng se siente honrado de conocer a maestros tan distinguidos, dijo Gao Peng mientras se giraba, sonriendo e inclinándose con seriedad. La actitud de Gao Peng alivió la ira de algunos de los profesores que se habían visto obligados a venir. ¿Dijiste que tenías ciertas obras de literatura antigua para que las investigáramos? El anciano de mejillas rosadas y cabello blanco que estaba a la izquierda habló en voz alta. Déjame aclarar las cosas. Si no hay literatura antigua que podamos examinar, exijo un vuelo de regreso inmediatamente. Todavía tengo una clase para dar mañana. Gao Peng sonrió. No me atrevería a hacer el ridículo a todos ustedes, pero su humilde alumno debe admitir que sí dijo una mentira. En realidad, no tengo una obra literaria escrita en un idioma antiguo. Sin esperar a que se enojaran, Gao Peng continuó de inmediato. Pero sí tengo a 2 personas de una tribu antigua conmigo aquí. Creo que pueden servir como tema de investigación para ustedes, distinguidos maestros. ¿Qué quieres decir?, dijo el mismo profesor en estado de shock. En la habitación, los 7 u 8 ancianos rodeaban a Tong Xian y Tong Lin, mirándolos intensamente. Vestido con un camisón de lana marrón y con una gran sandía, Tong Xian se removió inquieto en su asiento. El sofá era agradable y suave, pero por alguna razón, estaba sentado muy incómodo. ¿Estás seguro de que no estás bromeando conmigo? El profesor Wang todavía tenía algunas dudas. No dejes que este anciano sea feliz por nada, advirtió otro profesor. No te preocupes. Definitivamente no lo soy, dijo Gao Peng a los profesores. La razón por la que Gao Peng había invitado a estos profesores era para estudiar los escritos del idioma antiguo. Aunque se trataba de personas antiguas, Gao Peng sabía lo que hacía. Comprendió que estos pueblos antiguos tenían una comprensión única de la cría de monstruos y habían recorrido un largo camino en el desarrollo de sus técnicas. Si uno se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo, nunca probará la derrota, ni siquiera en 1000 batallas. Ya sea para facilitar la comunicación o para comprender su escritura, aprender su idioma y alfabeto fue muy importante. Por lo menos, evitaría que estos 2 antiguos miembros de la tribu hablaran abiertamente delante de las narices de Gao Peng sin que él entendiera nada de lo que discutieron.
Después de haber aprendido el idioma, Gao Peng también planeó que la alta gerencia del Southern Ski Group, así como algunos de sus leales seguidores, aprendieran el antiguo sistema de escritura y el idioma. Esto fue para prepararse antes de difundirlo a todo el grupo del Cielo Sur. Pero Gao Peng no se relajó solo con que Tong Xian y Tong Lin les enseñaran. Después de todo, alguna vez fueron sus enemigos, razón por la cual Gao Peng había buscado a las autoridades en este campo. Todos ellos eran viejos profesores legítimos que habían trabajado duro durante años. Con su experiencia y la ayuda de los miembros de las tribus antiguas, Gao Peng creía que podría aprender el idioma antiguo y el sistema de escritura en muy poco tiempo. Joven maestro, el alcalde de la ciudad de Yuzhou está al teléfono, dijo Shu Qingzi, corriendo con el teléfono en la mano. Gao Peng se dirigió a los distintos profesores y les dijo: permítanme atender esta llamada. Al salir de la habitación, Gao Peng cogió el teléfono. En el otro extremo, la voz del alcalde de Yuzhou sonaba cansada y ronca. Quería escuchar los sucesos detallados de los eventos en la ciudad base de Wu Gorge desde Gao Peng. Aunque entendían aproximadamente cómo se había desarrollado la situación mediante el uso de la vigilancia por satélite, los impactos de este asunto eran demasiado grandes y necesitaban conocer los detalles exactos. Gao Peng no ocultó nada, excepto las habilidades de sus familiares. Con respecto a todos los demás detalles, no retuvo nada, especialmente las habilidades del dragón pesadilla de aguas negras. Se hizo un silencio al otro lado del teléfono, luego, después de un rato, llegó la respuesta. Gracias. Al día siguiente, se difundió la noticia de que el distrito de Gran Bretaña había abandonado oficialmente el gobierno aliado, estableciendo la Alianza del Día Santo. En la tarde del mismo día, el distrito del sudeste asiático, así como la ciudad base de Jiangnan, la ciudad base de Jinling y la ciudad base de Modu del distrito de Huaxia, anunciaron su independencia, formando la Alianza Poseidón y la Alianza por la Libertad, respectivamente. La autoridad del gobierno aliado mundial se desplomó. Las ciudades base de todo el mundo, junto con las corporaciones adineradas, comenzaron a reclutar instructores, contratando instructores fuertes al ofrecer altos salarios y puestos valiosos. De repente, el valor de mercado de todos los individuos independientes más fuertes se disparó. En varios foros en línea grandes, los mismos pocos vídeos estaban en la parte superior del feed. En el distrito de Gran Bretaña, en el aire sobre el Big Ben, un dragón rojo gigante se elevó por el cielo de la ciudad, emitiendo llamas abrasadoras que crearon un mar de fuego que cubrió el cielo. En medio de Stonehenge, un gigante de piedra de magma de 160 pies de altura bramó al cielo. A lo largo de las costas de las Maldivas, una tortuga gigante que era tan grande como una isla con un caparazón negro que parecía estar cubierta de maremotos de coral. En el cielo de la ciudad base de Jiangnan, un pájaro verde gigante rodeaba una montaña verde. En la cima, se materializó un tornado, creando un embudo que conducía directamente a los cielos. Las nubes grises se arremolinaron alrededor del tornado, formando una espiral sobre la montaña. Todos estos vídeos tenían un punto en común. En la cabeza o la espalda de cada uno de estos monstruos estaba la diminuta figura de un humano. Era pequeño, pero su presencia era una que no podía ignorarse. Esto significaba que ninguno de estos eran monstruos salvajes, todos eran familiares de un maestro. Estos vídeos se cargaron en varios foros y sitios para compartir vídeos y se volvieron virales de inmediato. Un miembro activo del foro que también era un entrenador de nivel Lord dejó el mensaje: este es el nivel King. De la noche a la mañana, la situación mundial cambió por completo. Se avecinaban tormentas. Capítulo 495. Las aventuras de Dazi. Antes, los únicos entrenadores de nivel real conocidos en el mundo eran Jianu y Gao Peng de la región de Huaxia, así como Ualun de la región de Kusan. Se han descubierto muchos monstruos de nivel King, pero solo había 3 entrenadores de nivel King, lo que demostrará lo raros que eran. Pero de repente, de la noche a la mañana, aparecieron de repente 4 nuevos entrenadores de nivel King. Y esto sucedió justo cuando tantas ciudades base y grandes distritos anunciaron su salida del gobierno aliado. Esto envió a las masas a un pánico aún mayor. Según las noticias que recibió Gao Peng, en este momento, la mayoría de las ciudades base en todo el mundo tenían una relación tensa con el gobierno aliado mundial. Cumplirían órdenes explícitas del gobierno aliado, pero ese era el límite máximo de su cooperación. Esto no fue diferente a las dinastías antiguas en el pasado. Con gobiernos estatales que no cumplen a pesar de tener el emperador todavía en el trono. Algunas áreas incluso tenían rebeldes, o sus propios reyes autoproclamados.
El gobierno mundial ahora mostraba señales muy parecidas a las de las dinastías a punto de caer. La situación fue difícil de salvar. Además, al ser alguien que conoce ciertos hechos, Gao Peng sabía muy bien que estos entrenadores que aparecieron de la nada podrían muy bien no ser de la Tierra, sino miembros de una antigua tribu que regresaban a la Tierra. Para que la tribu Santon pudiera enviar 4 entrenadores de nivel rey relativamente fuertes, esto mostró claramente que la fuerza de estas tribus era mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. Actualmente, solo estaban limitados por el límite de nivel de la Tierra y solo podían enviar entrenadores de nivel rey. De lo contrario, los entrenadores de nivel emperador o incluso de nivel overlord aparecerían frente a los habitantes de la Tierra. Su existencia era una amenaza aterradora. Mientras el límite de nivel de la Tierra aumentara, enviarían inmediatamente más expertos de la fuerza correspondiente. Aquellos que se habían revelado eran solo la minoría, había muchos más entrenadores aún acechando en la oscuridad. Gao Peng suspiró en secreto. No deseaba seguir así. Sabía muy bien que si su nombre se hiciera más conocido, definitivamente habría quienes querrían desafiar su posición. Sin embargo, no tenía miedo de los desafíos, pero tener un número incesante de desafíos sería demasiado problemático. Si se quedaba en la Tierra, sería para siempre una mera pieza de ajedrez. Gao Peng no deseaba convertirse en una pieza de ajedrez, quería ser el que moviera las piezas de ajedrez. Para convertirse en esa persona, la única forma de avanzar era dejar la Tierra. La Tierra tiene su restricción incorporada contra monstruos o familiares que eran demasiado fuertes. Esto podría verse como protección, pero de otras formas también como una forma de encarcelamiento. El día anterior, el alcalde de la ciudad base de Jiangnan, Wei, había llamado para expresar sus deseos de que Gao Peng y su abuelo se unieran a la ciudad base de Jiangnan. Sus palabras estaban llenas de elogios, mostrando claramente cómo las valoraba. Aunque el tono y la actitud de Wei fueron sinceros, Gao Peng rechazó su oferta al final. Durante los días siguientes, aparecieron noticias de entrenadores cometiendo robos y otros delitos en otros distritos. En tiempos de crisis, los extremos de la naturaleza humana se vuelven mucho más prominentes. Sin embargo, con el Southern Ski Group y Gao Peng al mando, Yuzhou era mucho más estable que otros distritos. Gao Peng también había echado una mano al gobierno de la ciudad de Yuzhou para controlar la situación en Yuzhou. ¿Dazi todavía no ha regresado?, preguntó Gao Peng. Ya no es seguro, Dazi debe regresar pronto. Flammy respondió con el ceño fruncido. Gao Peng, Dazi no está. Gao Peng se quedó paralizado. Su voz subió algunos tonos mientras hablaba, falta. ¿No dijiste que había familiares siguiendo a Dazi? ¿Cómo falta Dazi ahora? Flammy estaba en pánico, había familiares siguiendo a Dazi, pero Dazi se encontró con una grieta ayer, y hoy la grieta ha desaparecido. El corazón de Gao Peng se hundió. Trató de contactar a Dazi a través del contrato de sangre, pero fue en vano. Llévame al lugar donde desapareció Dazi. Gao Peng montó en Flammy hasta el lugar, y llegó allí en aproximadamente media hora. La distancia desde Southern Ski Group era de solo unos 300 kilómetros, no demasiado. Para un familiar de Lord Tier al borde de King Tier como Dazi, esto estaba bastante cerca, pero en este momento, Gao Peng evidentemente no estaba de humor para considerar tales cosas. Este era un valle tranquilo. Dentro del valle, había un área con vegetación marchita. Algunas de las plantas incluso fueron quemadas a cenizas por la electricidad. En el bosque que los rodeaba, un gato tigre de Liwa estaba mirando en secreto a Gao Peng. Flammy se volvió hacia él. El gato tigre saltó una docena de metros en el aire, levantando su cola erizada. En un abrir y cerrar de ojos, saltó como un conejo y desapareció en el bosque. Gao Peng se arrodilló, pasando suavemente su mano sobre la vegetación quemada. Algunos eran espinosos al tacto. Frotó parte del material con los dedos y sus palmas se cubrieron de negro. Un arco de electricidad ha atravesado estos. Después de jugar con Dazi con regularidad en el pasado, Gao Peng pudo reconocer las señales dejadas en estas plantas. Según lo que dijo Flammy, lo más probable es que Dazi haya entrado en una grieta espacial. Gao Peng mantuvo los dedos cruzados. ¿Estás seguro de que Dazi desapareció aquí? Sí, sí. Flammy asintió. Con la búsqueda sin resultados, Gao Peng dio un largo suspiro al final. Basado en cómo Flammy lo describió, Dazi había entrado en una grieta espacial con una luz violácea proveniente de los bordes de la grieta. Dazi había observado con curiosidad los bordes de la grieta primero, antes de meterse hasta el fondo. Ese tonto.
A pesar de que Gao Peng se había preparado mentalmente para esto, todavía quería intentar un poco más. Cerró los ojos y se conectó al contrato de sangre, tratando de llamar a Da Ci. Una vez más, la señal fue como arrojar una piedra al océano, no hubo respuesta. El corazón de Gao Peng se hundió de nuevo. Con una última mirada al valle, Gao Peng cabalgó sobre Flammy y abandonó el valle. Flammy era como un niño que hizo algo mal, sin pronunciar una sola palabra durante todo el viaje. Hace un día, Da Ci caminaba como un pato, arrastrándose sin ningún destino en mente. Los 3 pares de alas de dragón en su espalda se movieron inconscientemente. En ese entonces, Da Ci había decidido emprender un viaje de entrenamiento después de un revés. Después de todo, eso era lo que siempre pasaba en el anime. Ya he caminado 2 días y 5 horas, y Gao Peng todavía no ha venido a buscarme. Estoy escribiendo este rencor en mi cuaderno. Da Ci estaba un poco enojado. ¿Gao Peng no vio mi mensaje? Ya dije que estaba de viaje, ¿por qué Gao Peng no ha venido a buscarme todavía? Ya no le agrado a Gao Peng. El mezquino Da Ci le dio un mordisco a la corteza de un árbol y la devoró en grandes bocados. Los 100 pies eran omnívoros. Aunque Da Ci ahora era un 100 pies dragón, su naturaleza no se alejaría mucho de su naturaleza 100 pies original. De repente, apareció un destello de color púrpura en el frente. Da Ci estaba muy descontento. La cosa brillante enfrente se estaba interponiendo en el camino de Da Ci, que se enojaba. Aunque eso era lo que pensaba Da Ci, su cuerpo todavía lo perseguía. ¿Eh? ¿Qué es esto? Da Ci vio que más adelante había un agujero ovalado que brillaba con una luz púrpura. El interior estaba lleno de energía elemental eléctrica concentrada. Esto acercó a Da Ci. Sus 2 garras de dragón se aferraron a los bordes de la grieta espacial mientras miraba con curiosidad su cabeza hacia adentro. Al meter la cabeza en la grieta espacial, Da Ci vio una extensión de color púrpura. En el interior, todo era púrpura, azul, plateado, rojo, una mezcla de colores, todos combinados. La energía eléctrica concentrada hizo que Da Ci inconscientemente inhalara profundamente. Era como poner un pez en el agua. Con este sentimiento, los ojos de Da Ci se abrieron de par en par, ya que rápidamente se metió en la grieta. Allí, en el aire, la espesa energía eléctrica elemental se había condensado en varias formas. Algunos esféricos, otros cónicos, otros lineales. Pero estos eran solo los más básicos. En la distancia, Da Ci vio arcos plateados de electricidad que formaban una serpiente, deslizándose tranquilamente por el horizonte. También había un conejo hecho de electricidad roja, dando saltos. Da Ci estaba aturdido por la conmoción. ¿Qué es este lugar? Capítulo 496. El extraño encuentro de Da Ci. ¿Dónde está esto? Da Ci estaba demasiado sorprendido para hablar. Cuando se volvió para encontrar el camino de regreso, se dio cuenta de que el camino por el que había pasado había desaparecido. Da Ci estaba muy molesto. Con tristeza, contenía un crujiente trueno y lo mordía. Cuanto más triste era, más difícil era aceptar el dolor de no poder encontrar el camino a casa. Por fin, Da Ci eructó de dolor. ¿Qué pasa si no puedo encontrar a Gao Peng? Da Ci pensó con ansiedad. Un conejo relámpago rojo saltó ante sus ojos. Da Ci estaba enojado. Estoy tan cabreado. Sabías que no podía encontrar a Gao Peng, pero estás haciendo alarde frente a mí. Te voy a devorar. Así que Da Ci se apresuró a perseguirlo. En el vasto vacío, había un mundo inexplicable. Era extremadamente grande. Los truenos rugieron y los relámpagos destellaron en el aire, y uno no podría diferenciar entre el norte y el sur ni ver ninguna señal clara en la carretera. El cielo del vasto vacío tenía una extraña fuerza gravitacional que hacía que todos los organismos vivos flotaran. Da Ci tenía alas en la espalda, por lo que podía viajar rápidamente en el vacío sin ningún inconveniente. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Da Ci finalmente alcanzó al conejo relámpago. Sus garras de dragón agarraron el cuerpo del conejo relámpago. Sin embargo, en el momento en que la garra del dragón tocó su pelaje rojo, el suave pelaje se convirtió en un delgado arco rojo oscuro. El arco explotó y se extendió en el vacío, desapareciendo en el espacio entre las garras de dragón de Da Ci. Finalmente, se desvaneció gradualmente. El conejo relámpago rojo se volvió y sonrió a Da Ci, revelando sus 2 grandes dientes delanteros. ¡Uy! Se transformó en un rayo rojo y escapó. Da Ci quedó atónito en su lugar. Se preguntaba repetidamente si había hecho algo mal o cometido un error en algún lugar del camino. ¿Cómo había escapado el conejo de sus propias garras cuando claramente lo había atrapado? ¿Había convertido su cuerpo en un rayo?
Relámpago. Dazi estaba sumido en sus pensamientos y miró hacia arriba con seriedad. Por el bien de Gao Ben, debo perseguirte hoy. Y luego devorarte. Después de ordenar sus pensamientos, Dazi puso una cara seria y comenzó la persecución. Sus 3 pares de alas batieron desesperadamente, y fue tan rápido que formó una gran mancha en el vacío. Bum, bum, bum. Se estaba desencadenando una tormenta atronadora. Las alas de Dazi canalizaron el elemento eléctrico, y el trueno disperso en el aire fue atraído hacia sus alas, convirtiéndose en una tormenta eléctrica alrededor de sus alas que llenó todo el cielo. La violenta tormenta de rayos de 7 colores dibujó una larga sombra detrás de Dazi. No hay nada que yo, Dazi, no pueda comer. Incluso Gao Peng no puede detenerme. De todos modos, Gao Peng no estaba allí. Dazi era tan arrogante que parecía más que un 100 pies. Finalmente, la distancia entre Dazi y el conejo relámpago rojo se hacía más pequeña, y los ojos de Dazi también se iluminaban. Ya no hay a dónde correr. Auge. La tormenta de rayos que fue causada por sus alas cargó con fuerza contra el conejo de rayos, lo que hizo que se tambaleara y casi se cayera. Los ojos de Dazi brillaron intensamente. ¿Son inofensivos los ataques físicos? ¿Solo se necesita daño elemental? Ante ese pensamiento, Dazi actuó de inmediato. Abrió la boca y una espesa columna de relámpagos se acumuló gradualmente, bum, bum, bum. El rayo se inclinó violentamente y luego la electricidad en todo el cielo se inclinó. Los truenos retumbaron en el aire y los relámpagos se volvieron locos. El conejo del rayo rojo se vio envuelto de inmediato en ataques y lanzó un grito conmovedor. Las garras de Dazi estaban cubiertas con arcos morados, como si llevara un par de guantes morados. Esta vez, el conejo del rayo rojo estaba listo para hacer el mismo truco, pero cuando su rayo rojo se estaba extendiendo, rebotó instantáneamente en el momento en que hizo contacto con las garras de Dazi. Se vio obligado a volver a la figura de un conejo, y abrió mucho los ojos, mirando a Dazi con ojos de cachorro. Sus grandes ojos estaban tan llorosos que parecía como si el agua pudiera gotear directamente de ellos. No actúes lindo delante de mí, dijo Dazi. Luego se metió el conejo entero en la boca. HMPH, soy la más linda. Eso es lo que dijo Gao Peng. Después de comerse el conejo relámpago rojo, Dazi de repente se sintió saciado. No sabía si era una ilusión, ya que puede que no fuera una criatura real, sino una satisfacción del alma. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera vitoreando y saltando. En ese momento, un relámpago blanco plateado brilló frente a él, dejando una hermosa imagen secundaria detrás. Dazi tocó su pequeño vientre. Chasqueó los labios y lo siguió justo detrás. 3 días después, Dazi sintió que le picaba tanto la espalda que no pudo evitar querer rascarse. Anteayer, Dazi había encontrado esta gran bola luminosa mientras perseguía a un leopardo azul. La bola era liviana y se parecía un poco al sol. Sin embargo, Dazi podía sentir el elemento eléctrico extremadamente concentrado en él. Era un tipo de elemento eléctrico que estaba comprimido al extremo, y una gran cantidad de luz blanca estaba en la superficie. Cada rayo de luz era tan delgado como un mechón de cabello, como un rayo blanco altamente concentrado. Dazi gastó una gran cantidad de energía estirando sus garras para llegar a su espalda y rascarse. Después de rascarse por un tiempo, rompió todas sus escamas allí. Pero después de romperlos, Dazi se sintió realmente aliviado. Se sintió mucho más cómodo. Dio un largo suspiro. Un par de diminutas plántulas de color púrpura emergieron de su escama herida, y el área alrededor de la escala se agrietó. La carne tierna, rosada y nueva se expuso al aire, y las alas crecieron en esta área. El cuerpo de Dazi creció silenciosamente. Con una suave sacudida, las plántulas de color púrpura crecieron con el viento y crecieron rápidamente en un instante. En unas pocas respiraciones, se hicieron más grandes. Los extremos de las alas de color lila todavía estaban ligeramente tiernos. La parte que conectaba las alas con su cuerpo era relativamente pequeña y se hacía más gruesa cuanto más subía. Después de hacer crecer este par de alas, el hambre que resonaba en su alma se regeneró. Dazi estaba sumido en sus pensamientos. ¿Puedo hacer crecer un par de alas cada vez que esté lleno? Dazi luego miró con disgusto las alas que crecían en su espalda. Son demasiado feos. Solo a un monstruo feo le crecerían las alas. ¿Alguien ha visto alguna vez un 100 pies con alas? Olvídalo. No pensaré más en esto. Dazi negó con la cabeza. Se recostó sobre la gran bola luminosa de nuevo y continuó mordisqueándola bajo sus pies. Bueno, es delicioso.
Después de tontear felizmente durante unos días, Dazi parecía haber olvidado a Gao Peng. El presidente ha vuelto. Se oyó un grito alegre fuera de la puerta. Gao Peng también escuchó el familiar grito del dragón. Cuando abrió la ventana, Gao Peng vio un gran grupo de monstruos, como una enorme nube negra, volando en el cielo distante. El dragón blanco y el dragón plateado iban al frente, seguidos por muchos otros monstruos de tipo volador en la parte de atrás. Gao Peng incluso vio a otro dragón entre ellos. Era otro dragón blanco, pero su cuerpo estaba más hinchado en comparación con el dragón blanco de su abuelo. Tenía una cola delgada y una cabeza plana, sus cuernos puntiagudos apuntaban al cielo por encima de su cabeza. Era más como un dragón acuático y tenía un aura extremadamente cruel. Gao Peng vio la figura del hombre de pie sobre él. Entrecerró los ojos y convocó a sus familiares para que sirvieran a los invitados. ¿Es esta nuestra tierra ancestral? La ciudad en sí es bastante grande, pero hay muy pocas personas poderosas aquí. Solo tenemos de 2 a 3 personas con familiares de nivel rey. Un hombre estaba sobre la cabeza de uno de los dragones acuáticos blancos, con las manos detrás de la espalda. Miró la tierra bajo sus pies con desdén. Había tenido cuidado cuando regresó por primera vez a su tierra ancestral. Le había preocupado que pudiera conocer a una persona fuerte, pero entró solo para descubrir que ya estaba en la cima del mundo. El contraste los hizo sentirse ligeramente intoxicados y levemente encantados. Junto a él, un hombre vestido de azul de pie sobre un dragón helado negó con la cabeza y replicó: acaban de empezar a desarrollarse. Después de algunas décadas más, surgirán innumerables ases. No es tan fácil ponerse al día. El hombre del dragón acuático blanco sonrió con desprecio. Era un hombre joven con una túnica blanca hecha de una especie de seda preciosa, con un dragón dorado cosido en el pecho de la túnica. El grupo se detuvo repentinamente cuando una gran nube flotaba en el vacío frente a ellos. Las nubes oscuras se movieron y una llamativa luz roja se pudo ver desde la brecha. Aunque era solo una nube oscura, sintieron una sensación de peligro. Debajo de la nube oscura había una montaña de tono negro que se erguía alta entre un grupo de montañas. No era superior en tamaño ni en altura en comparación con las otras montañas que lo rodeaban, pero un vistazo lo hacía inolvidable. De repente, la montaña parpadeó como un niño travieso. Capítulo 497. La tribu del dragón blanco. El hombre en la espalda del dragón acuático se estremeció de miedo antes de frotarse los ojos. La multitud que inicialmente estaba en medio de la discusión se calmó gradualmente mientras se giraban para mirar a Stripey con gravedad. Este es el familiar de mi nieto, Stripey. Es adorable y muy obediente, lo presentó Jianu a la multitud. ¿Adorable? Jaja. Furiosa, la multitud quería desesperadamente gritar su ira. Sin embargo, ni siquiera se atrevieron a burlarse. No estuvimos de acuerdo en que solo los familiares de nivel rey estaban permitidos en los terrenos ancestrales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Abuelo, has vuelto. Junto a Gao Peng, estaban el desolate Frostlion, Dumbi, el dragón Slaying Chapter y los subordinados del King Tiergour. Le estaban dando la bienvenida al abuelo en el césped. Gao Peng llevaba una blusa de punto con cuello marrón y una cazadora blanca ajustada en el exterior. En sus piernas, vestía jeans azul oscuro de corte recto. Con una suave sonrisa en su rostro, parecía limpio y ordenado. Bai Jin saltó desde la parte trasera del dragón acuático Chalky. Con incredulidad, quedó atónito por la belleza de Gao Peng. Rugido, advirtió el dragón acuático calcáreo mientras miraba con hostilidad a Dumbi. Mientras tanto, le recordó a su maestro a través de su contrato de sangre. Maestro, este esqueleto es muy peligroso. El dragón acuático calcáreo entrecerró los ojos y sus pupilas se adelgazaron como agujas. Las escamas del cuerpo del dragón acuático se apoyaban estrechamente una contra la otra sin espacios en el medio. Sus afiladas garras dejaron rasguños en el suelo. Bai Jin miró a Dumbi con una sonrisa helada en su rostro después de escuchar a su familiar. Llevaba una capa negra. Con la capucha colgando sobre sus hombros, su cabeza esquelética dorada oscura quedó expuesta. Su húmero afilado se extendió y formó la forma de una corona en la parte posterior de su cabeza. Una llama misteriosamente blanca brillaba silenciosamente dentro de su órbita, demostrando perfectamente su crueldad. A pesar de no conocer el nivel exacto y la calidad del monstruo, uno podría deducir fácilmente su fiereza por su apariencia. Escuché que la gente en el terreno ancestral eran todos individuos santos y se les permite reservar familiares sin ninguna restricción. Entonces, es verdad, dijo un miembro de la audiencia con envidia.
¿Por qué nos tratan injustamente? Solo podemos reservar un familiar para cada persona y solo se nos permite reservar un nuevo familiar después de que nuestros familiares mueran. Sí, eso es tan injusto. Tengo tanta envidia de que puedan entrenar a tantos familiares. ¿Crees que esta es la razón por la que los ancestros siempre han querido volver a la tierra ancestral? ¿Por qué tendremos la oportunidad de tener más familiares en el terreno ancestral? Preguntó otra persona abruptamente. Hablaban en voz alta y sin pensar, como si supieran que Keanu no podía entender su idioma. Interactuaron con Keanu solo a través de sus familiares. A diferencia de los humanos, la comunicación entre los familiares era más simple y no había mucha diferencia entre sus idiomas. A medida que subían de nivel, los familiares básicamente podían entender a todos los demás familiares. Esto parecía ser parte de su instinto de supervivencia. Gao Peng se quedó quieto. A pesar de que no pudo comprender la mayor parte de la conversación, pudo comprender algunas palabras clave, como familiares, envidioso y morir. A medida que su alma recibía más y más retroalimentación, Gao Peng notó el crecimiento de su memoria y capacidad de aprendizaje. Siempre había sido un estudiante inteligente y nunca había sido un trabajo difícil para él aprender el idioma antiguo. A estas alturas, había aprendido aproximadamente 200 términos básicos. Desconcertado, Gao Peng miró a la multitud detrás de su abuelo y preguntó: «Abuelo, son la gente de la tribu antigua», respondió Jianu. «Están actuando como psicópatas y no me dejan en paz». Jianu parecía tener más que decir, pero después de pensarlo un poco, las palabras murieron en su boca. «Puede que no sepas sobre la antigua tribu. De hecho, formaron parte de Earth Star, pero finalmente dejaron Earth Star. Ahora, tienen la intención de regresar a Earth Star. Son una tribu muy fuerte, y los que visitaron Earth Star ahora son un grupo más débil. Sé. Conocí a 4 personas de una de sus tribus hace algún tiempo», dijo Gao Peng en voz baja. Jianu levantó las cejas mientras intercambiaba miradas con su nieto. Con la misma expresión, Gao Peng continuó: «Maté a 2 de ellos y capturé a los otros 2 vivos. También he contratado a un experto para que estudie el idioma antiguo». Jianu asintió en reconocimiento. Su nieto definitivamente había madurado. Sí. Debe separarlos cuando el experto esté realizando el estudio y verificar el progreso del estudio con regularidad. Esto puede evitar que los 2 cautivos se confaden y enseñen frases falsas. Deberías castigarlos si descubres que sus palabras no coinciden, dijo Jianu. Feliz de aprender de él, Gao Peng asintió humildemente. «Abuelo, tengo la intención de partir hacia Black Fog World después de que aprenda completamente el idioma de la tribu», le dijo Gao Peng a su abuelo. Jianu lo contempló. «¿Vas a Black Fog World? No es seguro allí. Según los rumores, hay familiares de nivel emperador acechando alrededor de la entrada, y nadie sabe si se han ido o no». Gao Peng negó con la cabeza. «Eso no debería ser un problema. Dumbi ya está en la cima de King Tier. Se actualizará inmediatamente al nivel emperador en el momento en que ingrese al mundo de Niebla Negra». Después de una breve pausa, Gao Peng continuó: «Además, nuestro objetivo es muy claro. Aunque la mayoría de la población se encuentra dentro del rango normal de inteligencia, cuando Odi crezca, podría experimentar un aumento inesperado de inteligencia. Deseo refugiarme en el mundo de la Niebla Negra. Mientras tanto, puedo escapar del campo de batalla». Gao Peng tenía un panorama más amplio en mente. No deseaba ser un villano importante, ya que habría una lista interminable de retadores, especialmente cuando los retadores fueran respaldados por un grupo de ancianos. A pesar de estar protegida, la entrada a Earth Star estaba regulada. Gao Peng no tuvo más remedio que quedarse en el campo para siempre si se quedaba en Earth Star. Por eso Gao Peng deseaba irse. Para eso, se había fijado una meta a corto plazo para dominar el mundo de la Niebla Negra. Las tribus siempre enviaban a su equipo más fuerte y más joven a Earth Star, tratando de tomar el control de la situación. Por ahora, Gao Peng tenía la intención de dejar el lugar y volver a unirse al juego si tenía la oportunidad en el futuro. Ji Buan cayó en pensamientos profundos. Después de un rato, sonrió de repente. «Murta. Yo también soy viejo. El mundo necesita ser explorado por jóvenes como tú. Es bueno para usted mantener su entusiasmo. Abuelo, deberías acompañarlo. El Southern Ski Group es lo suficientemente fuerte como para mantenerse sin nosotros ahora. No, ese grupo es lo que este viejo te está dejando atrás. ¿Cómo puedo dejarlo solo? Sigue adelante con tu aventura y no te preocupes por mí. Yo me ocuparé de la familia».
Gao Peng solo descubrió que el grupo de personas provenía de la tribu del dragón blanco después de hablar con su abuelo. Por su tono, aparentemente estaban muy orgullosos de su tribu. Durante la cena, la cara de Bai Jin se sonrojó por las pocas tomas que había tomado. Eructó, se dio la vuelta y agarró la mano de Gao Peng mientras decía: tengo tanta envidia de ti. No se enfrenta a ningún peligro. En cambio, estás disfrutando de un buen vino y de una comida deliciosa. Más tarde, Bai Jin exhaló un suspiro. Cerró los ojos y se sentó debajo del banco. Hizo un ruido indistinto e incomprensible. Gao Peng no lo entendió. Simplemente miró al hombre borracho en el suelo y ordenó a la gente de su tribu que se lo llevaran. Esa noche, Gao Peng visitó la habitación de Tong Xian, ya que estaba bajo arresto domiciliario. Tenía la intención de preguntarle a Tong Xian si había oído hablar antes de la tribu del dragón blanco. Tong Xian se sorprendió. A pesar de no saber el motivo de la pregunta, respondió con franqueza: la tribu del dragón blanco es una de las 3 tribus más fuertes, junto a la tribu del dios verde y la tribu misteriosa Serenidad. Capítulo 498. Partiendo en la noche. Aparte de las 3 tribus más fuertes, hay otras 7 tribus que son secundarias, explicó Tong Xian con cautela. Estaba observando discretamente la expresión de Gao Peng mientras hablaba. Se dio cuenta de lo talentoso que era el hombre que tenía ante él, ya que Gao Peng solo había tardado 3 días en aprender su idioma tribal. A pesar de su falta de competencia, Gao Peng pudo llevar a cabo conversaciones simples. Tong Xian estaba extremadamente sorprendido por la capacidad de Gao Peng para lograr lo imposible. ¿Fue este un regalo que vino de ser un individuo santo? Después de estar en cautiverio durante un período de tiempo tan prolongado, Tong Xian no sabía casi nada sobre el mundo exterior. Todavía pensaba que Gao Peng, quien lo había atrapado, era el único individuo santo. Entonces, ¿es tu tribu una de las 7 tribus secundarias?, preguntó Gao Peng. Torpemente, Tong Xian respiró hondo y respondió: no. Alzando la voz, continuó: a pesar de no estar a la par con ellos, nuestra tribu Santon tiene una población enorme y estamos unidos. Ya veo, respondió Gao Peng con una sonrisa. Inicialmente, Gao Peng pensó que la tribu Santon no tendría una gran diferencia a pesar de no ser una de las 7 tribus secundarias. Sin embargo, según el tono de Tong Xian, parecía que la tribu Santon tenía mucho que ponerse al día. ¿Entonces los familiares de la tribu del dragón blanco son dragones blancos? Sí. Tienen una manada de dragones blancos. Los miembros de élite de la tribu pueden elegir a sus familiares de acuerdo con su talento y habilidad. Después de que alcancen la edad adulta, los mejores de ellos obtendrán un dragón blanco. Tong Xian se esforzó por ocultar la envidia en su tono. Sin mucha expresión, Gao Peng estuvo de acuerdo. Sí, eso hace que la gente sienta envidia. Después de unos días de rehabilitación, De Solión casi se había recuperado de su lesión. Aunque todavía no era capaz de luchar en una batalla intensa, sí pudo realizar las actividades diarias. Incluso fue capaz de correr. El león de hielo desolado se dio la vuelta y le dijo a Gao Peng: el mundo de la niebla negra es un lugar enorme, y hay muchos monstruos poderosos. Pero ir allí es mi única opción. No tengo otra opción. Gao Peng negó con la cabeza. ¿Por qué sonríes? El león de escarcha desolado estaba desconcertado. Has cometido un error. Gao Peng puso cara seria. ¿Estabas sonriendo? El león de escarcha desolado frunció el ceño. Creo que te has recuperado de tu lesión. Puedes entrenar con Dumbi ahora. Gao Peng, ¿eres un demonio? Gao Peng había aprendido nueva información sobre el mundo de la niebla negra del desolate Frostlion. El mundo de la niebla negra era un mundo enorme, casi sin fronteras. Había humanos que habían escapado al mundo de la niebla negra y habían ofendido accidentalmente a algunos señores supremos allí. Luego fueron expulsados. Finalmente, tuvieron que escapar a otros mundos. La leyenda dice que hace mucho tiempo, había 2 dioses poderosos luchando entre sí. El dios derrotado cayó del cielo y aterrizó en el mundo de la niebla negra. El lado occidental del mundo de niebla negra había estado cubierto de niebla negra a lo largo de los años, y así fue como recibió su nombre. El laberinto desolado y la cordillera del Fénix Negro estaban ubicados en el límite de las regiones media y sur del mundo de niebla negra. En el centro del mundo de la niebla negra había cientos de millones de montañas. Las montañas eran enormes y empinadas, y la mayoría eran volcanes. Se rumoreaba que había muchos monstruos poderosos que residían en las montañas. La región sur del mundo de niebla negra era una amplia llanura que ocupaba el área más grande de las 5 regiones.
Y en la región sur, había numerosos laberintos. Se encontraron laberintos de origen desconocido en múltiples lugares, en el suelo, en el fondo de los lagos e incluso en los picos de las montañas. La mayoría de los laberintos estaban hechos de rocas en comparación con otros tipos de laberintos. Además de los laberintos de rocas, había rumores que decían que también había laberintos de oro y jade. Estos laberintos únicos eran populares entre los monstruos. El león de escarcha desolado suspiraba decepcionado de vez en cuando hablaba del laberinto. Me recordó lo cerca que había estado de encontrar estos raros laberintos años atrás. Además de los laberintos, no había absolutamente nada en la región sur. Incluso los bosques eran raros. Era como si toda la vida de la zona hubiera sido saqueada por los laberintos. En el este estaba el mar. Un gran número de islas se extendió esporádicamente a través del océano. Y el norte, estaba demasiado lejos. El león de escarcha desolado casi no tenía conocimiento sobre el norte. Todas las regiones de Black Frost World eran enormes. Mi maestro de maestros, le he pelado una naranja. La extremadamente fea Nanju, que vestía una bata amarilla, rápidamente usó sus garras para pelar la naranja en su palma antes de entregársela con atención. La carne roja translúcida se sentó en el medio de la piel pelada, haciendo que la naranja pareciera un crisantemo rojo en flor. No te preocupes y dame una tarifa de protección. Dame una tarifa de protección y yo, Goldie, te cuidaré en el mundo de la niebla negra, le dijo Goldie a Beizi con confianza. Beizi asintió rápidamente para reconocerlo, sin discutir. De hecho, no tuvo el valor de discutir. Las naranjas son importantes si quieres complacer a alguien. Goldie sonrió mientras se frotaba la cabeza calva. Oye, Daisy, ¿cómo pudiste ir así? El maestro quiere llevarnos al mundo de la niebla negra. No nos volveremos a encontrar en el futuro. Flammy suspiró de dolor mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo húmedo. Stripey comió una Guise Fruit, ya que había sido elegida para acompañar a Gaopen esta vez. La grieta en el centro del distrito de Baille ya tenía 160 pies de diámetro. El cuerpo de Stripey comenzó a temblar. Después de un breve temblor, algunas rocas cayeron de la parte superior y golpearon su cabeza. Continuó temblando. Esta vez, más de 10 rocas enormes cayeron de su pecho. Parecía como si Stripey no pensara que eso era suficiente, ya que continuó rascándose el cuerpo y frotando sus más de una docena de piernas entre sí mientras las rocas grises continuaban cayendo como lluvia. En el borde de la rama de un árbol, Flowing Light yacía boca abajo con los brazos cruzados apoyando la barbilla mientras miraba fijamente, pensando en pensamientos profundos. Dumbi sostuvo a su hija descansando sobre su hombro. El joven monstruo se mostró reacio a soltar a Dumbi. Sé buena chica y quédate en casa. Este es el lugar más seguro. Quédate aquí y espera el regreso de papá, dijo Dumbi en un tono suave mientras acariciaba suavemente el hombro de su hija. Su voz era ronca como de costumbre, pero rebosante de cuidado. Xiaohua golpeó la barbilla de Dumbi con la cabeza, dejando escapar un bufido de disgusto. Eres tan traviesa, la reprendió Dumbi, pero su tono estaba lleno de afecto. Xiaohua no estaba dispuesto a dejar a su padre, aunque siempre decía que su hogar era el lugar más seguro. No importa lo seguro que sea este lugar, es el lugar más solitario sin papá. Dumbi también se mostró reacio a irse. Entendió que el viaje al mundo de la niebla negra no sería corto. Después de mucha consideración, Dumbi le pidió a Gaopen que trajera a Xiaohua. Con sus brazos alrededor del cuello de Dumbi, los grandes y redondos ojos de Xiaohua se empañaron de lágrimas. Gaopen dejó escapar un suspiro inaudible, frotó la cabeza de Xiaohua y dijo: Bien. Después de un ejercicio intenso y prolongado, Stripey desempolvó la armadura terrestre que llevaba. Su tamaño se había reducido significativamente. Se redujo de un niño gordo de aproximadamente 70 metros de alto a un niño delgado de 40 metros de alto. ¿Cómo me volví más bajo? Stripey miró su cuerpo encogido, sintiéndose extraño. Flowing Light, que estaba justo a su lado, puso los ojos en blanco. Se dio la vuelta y enfrentó a Stripey de espaldas. Pasaron por la falla espacial, ya que Gaopen planeaba dejar Earth Star y dirigirse al mundo de niebla negra esa noche. El tamaño del cuerpo de Stripey era demasiado llamativo. Muchos reporteros los habían descubierto a pesar de salir de noche. Al día siguiente, Internet se inundó de noticias. Rompiendo, ¿por qué este hombre dejó Earth Star en medio de la noche? Un entrenador de monstruos no identificado ha abandonado la ciudad en medio de la noche. ¿Está tratando de huir del centro de atención? ¿Qué tribu tiene el entrenador más fuerte?
Una lista de los entrenadores de monstruos más fuertes a lo largo de los años. Capítulo 499. Prisión de huesos loto blanco. Por supuesto, Gao Peng no podría ver los artículos y los comentarios. De hecho, no se habría molestado aunque los hubiera visto. Este era simplemente un grupo de personas que se habían subido al carro, y también foros y medios de comunicación que ansiaban la atención del público. Todos sus esfuerzos se dedicaron a obtener opiniones y comentarios en línea. Por lo tanto, siempre favorecieron los artículos más controvertidos. Cuando Stripey atravesó la grieta espacial y llegó al laberinto desolado, de repente sintió una fuerza misteriosa actuando sobre su cuerpo, manteniéndolo presionado. Cuando Gao Peng se dio la vuelta, vio que la altura de Stripey se había reducido a la mitad. Su altura era exactamente de 65 pies, sin exceder esto ni un poco, y tenía exactamente la misma altura que las paredes a su alrededor. Gao Peng se quedó sin aliento ante la escena aterradora pero espeluznante cuando el tamaño y la altura del cuerpo de Stripey se redujeron de manera significativa. Gao Peng, estoy bien. Solo encuentro un poco difícil respirar, murmuró Stripey. Entonces, ser alto afectará tu respiración, pensó Flowing Light con alivio. Afortunadamente, no soy alto. Desolión también se asustó. Esta fue la primera vez que escuchó sobre esto. No había muchos monstruos que superaran los 65 pies. Si bien los monstruos de más de 20 metros de ancho eran algo común, los más altos eran extremadamente raros. ¿No eres el dueño del laberinto? Creo que eres un farsante, bromeó Gao Peng. Yo no hice el laberinto. Estaba aquí antes que yo. Stripey se quejó. Gao Peng guió a Stripey mientras giraban una tras otra dentro del laberinto desolado antes de que finalmente dejaran la vía por la salida. En el momento en que abandonaron el laberinto, Stripey se expandió abruptamente y volvió a su tamaño normal, como un resorte suprimido que se había liberado, volviendo rápidamente a su forma original. ¿A dónde vamos ahora? Cuando las palabras se desvanecieron, fueron abrumadas por una ola elemental masiva. El intenso aire de la muerte formó un río gris y se precipitó hacia ellos como una ola. El aire de la muerte estaba en todas partes. La única diferencia fue su intensidad en diferentes regiones. No te acerques demasiado. Gao Peng ordenó a los otros familiares que se mantuvieran alejados de Dumbi. Dumbi había dejado a Xiaohua en el hombro de Goldie cuando notó el comportamiento inusual ante los demás. Colgado del cuello de Goldie como un koala, Xiaohua miró la cabeza calva de Goldie, estupefacto. Bajo la luz del sol, la cabeza de Goldie estaba cubierta con una capa de aceite de colores. Parecía una bombilla enorme y radiante. Con ambos puños cerrados, Dumbi bajó la cabeza. El aire de la muerte a su alrededor se estaba convirtiendo en una tormenta de la muerte. La tormenta gris se arremolinaba a gran velocidad sin piedad. Cada planta en el borde del área que entró en contacto con el denso aire de la muerte se marchitó de inmediato. A 500 millas de distancia, había un valle. Era un valle rojo, con tierra roja cubriendo las laderas a ambos lados. Desde lejos, el suelo parecía estar empapado de sangre. La hierba escasa crecía obstinadamente en las laderas. Había un lago en medio del valle. La superficie del lago parecía un espejo. Había una gran pitón negra de una longitud que nadie pudo justificar tirada en la orilla del lago. Una pequeña parte de su cuerpo y su cabeza yacían en la orilla, disfrutando del sol, mientras que el resto del cuerpo de la pitón se sumergía en el lago. Todo el cielo del mundo de niebla negra estaba rojo. La luz del sol, parecida a la sangre, brillaba sobre las escamas de la pitón negra y las cubría con un tono rojo sangre. La pitón sollozó brevemente. Sus ojos que inicialmente estaban cerrados ahora estaban abiertos y formaron rendijas mientras miraba hacia el este con frialdad. Parecía haber sentido que un monstruo se estaba abriendo paso hacia el nivel emperador. Una pizca de odio se mostró en sus ojos. ¿Alguien tiene las agallas para abrirse paso justo debajo de mis narices? Parece que hoy tendré otra gran comida. La pitón negra abrió su enorme boca con indiferencia mientras su lengua marrón lamía la comisura de sus labios. Susurro, se pudo escuchar un fuerte sonido de movimiento. Una profunda zanja quedó en el suelo por la fricción. Los 23 ghouls, que fueron dirigidos por el árbol del infierno amorfo, estaban de pie firmemente al borde de la tormenta de la muerte, el intenso aire de la muerte inundaba continuamente sus cuerpos. El aire de la muerte era dañino para la mayoría de las criaturas. Sin embargo, fue diferente para ellos, ya que fue una sustancia muy nutritiva para ellos. Además, una Death Storm que fue iniciada por la evolución de Dumbi fue especialmente favorable para ellos.
Un monstruo fuerte está en camino, dijo de Solión en voz baja mientras se volvía para mirar hacia el oeste. Una gigantesca sombra negra se les acercaba sin pausa. Cuando la sombra se acercó, Gao Peng se dio cuenta de que era una enorme pitón negra. De hecho, el grandullón se sentía atraído por ellos. Gao Peng se estremeció un poco. Nombre del monstruo. Pitón roca llama negra nivel de monstruo. Nivel 64 grado de monstruo. Normal atributo de monstruo. Piedra barra llama debilidad del monstruo. Agua habilidad de monstruo. Escala de roca mágica nivel 5, músculo fuerte nivel 5, poder de la tierra nivel 3, dientes afilados nivel 2, resistencia elemental al fuego nivel 3, resistencia elemental terrestre nivel 3. Descripción del monstruo. La pitón Black Flame Rock puede alcanzar el nivel King después de llegar a la edad adulta. Un pequeño número de élites puede alcanzar el nivel emperador en la edad adulta. Son codiciosos y glotones por naturaleza. Su gigantesco cuerpo era más grande que un tren. Aceleró cuando vio a Dumbi, que estaba subiendo de nivel. Gao Peng y el resto, que estaban parados a su lado, habían sido completamente ignorados. Eran solo hormigas que apenas habían alcanzado el nivel King, y la pitón podía consumirlas en cualquier momento. Quería consumir a su presa más amenazante durante el momento crucial de evolución de la presa. Los ojos de Black Flame Rock Piton estaban llenos de codicia. Sabía que el sistema de defensa de la presa era el más débil en este momento. Los necrófagos no eran su comida favorita, ya que eran delgados y huesudos, y su estómago estaría revuelto, pero había estado hambriento y no podía ser molestado. Tomaré los huesos como suplemento. Uf, un suspiro espeluznante escapó de la tormenta de la muerte. Todos los monstruos estaban asustados por eso. Una silueta vaga apareció de la tormenta de la muerte. Muchos de los familiares ni siquiera pudieron detectar la silueta con sus ojos. Dumbi aterrizó firmemente en la parte superior de la cabeza de Black Flame Rock Piton antes de que sus 5 dedos penetraran a través del cuero cabelludo de la pitón. Bone Prison White Lotus. Dumbi cerró el espacio entre sus dedos. Al segundo siguiente, la pitón se estremeció brevemente y un cansado gemido escapó de sus huesos. Podía sentir el movimiento de los huesos dentro de su cuerpo, como si ya no estuvieran bajo su control. Rápidamente se concentró en luchar contra este inquietante sentimiento. Había otra idea extraña e inexplicable en su cabeza. Se sintió afortunado de que todos sus huesos estuvieran en su columna vertebral y todos estuvieran hechos de cartílago. Al momento siguiente, sintió un dolor intenso en el abdomen, como si algo se hubiera cavado del suelo y le hubiera atravesado el cuerpo desde abajo. Finalmente, entendió lo que estaba sucediendo. Se quedó mirando el suelo mientras continuaba agrietándose y, uno tras otro, huesos afilados penetraron a través de las grietas. Se podían ver espolones óseos de diferentes alturas, apareciendo esporádicamente uno cerca del otro. No había un orden adecuado. En un abrir y cerrar de ojos, toda la zona se convirtió en un infierno hecho de espolones óseos. La pitón sentía un dolor constante en el abdomen. Tenía la intención de moverse, pero estaba inmovilizado por los espolones óseos que le habían atravesado el abdomen, inmovilizándolo firmemente contra el suelo. Dumbi se acuclilló sobre la cabeza de Black Flame Rock Piton. Los espolones óseos se expandieron hasta un radio de 3,300 pies, con la pitón en el centro. Desde la vista de un pájaro, un gigantesco loto de hueso blanco estaba floreciendo en el suelo, la pitón de la llama negra estaba rodeada por el loto de hueso blanco en flor. De repente, los pétalos de la flor de hueso blanco comenzaron a cerrarse hacia adentro. Los espolones óseos estaban empapados de sangre fresca. La sangre espantosa pero hermosa corría por los espolones óseos y goteaba en el suelo. El blanco y el rojo formaron una hermosa escena en el campo. La boca de Goldie se abrió y sus ojos se agrandaron. Mientras tanto, Xiaohua, que estaba colgando de su cuello, comenzó a deslizarse hacia abajo. En medio del caos, Goldie rápidamente se apresuró a abrazar a Xiaohua con fuerza. Capítulo 500. El misterio del laberinto. Goldie se golpeó el trasero y corrió rápidamente hacia Dumbi. Incluso tomó las 2 naranjas que había recogido de la cabeza de Nanju y las calentó en sus manos. Dumbi saltó desde la cabeza de la pitón piedra llama negra. El floreciente Bone Lotus se estaba extendiendo por todas partes en el aire. Dumbi tomó suavemente a Xiaohua de la espalda de Goldie y tomó las naranjas. Pelaba con cuidado las naranjas y se las daba a su hija. Goldie se quedó detrás de Dumbi. Después de pensar, dijo en voz baja: hermano Dumbi, lo que hiciste ahora fue increíble. Tengo muchas ganas de aprender. Dumbi sonrió con indiferencia y dijo: está bien. Ven a verme cuando quieras aprender.
Supéralo, Baldie. No podrás aprender eso, dijo Flammy con desdén. Conocían a Dumby desde hacía mucho tiempo, por eso hablaban con tanta libertad. Goldie negó con la cabeza, con expresión llena de determinación. Con trabajo duro, prevalecerá un pato decidido. Si trabajo lo suficiente, definitivamente lo aprenderé. Incluso si no logro el 100% de lo que el hermano Dumby es capaz de hacer, del 70 al 80% será suficiente para sobrevivir en el mundo de la niebla negra. Flammy puso los ojos en blanco después de escuchar sus palabras. Hablar es barato. Estás hablando como un punk. Me pregunto qué clase de tonto se enamoraría de un matón calvo como tú. Gao Peng regresó al laberinto desolado para contarle a su informante sobre matar al monstruo de nivel emperador para poder contárselo al abuelo de Gao Peng. De esa forma, Southern Ski Group obtendría una enorme ventaja durante el desarrollo de la ruta comercial. Gao Peng trajo consigo a casi todos y cada uno de sus familiares cuando dejó el laberinto. Incluso trajo a Stripey, que era lento debido a su gran tamaño. Esa fue la primera vez que Stripey llegó al mundo de la niebla negra. Stripey no estaba acostumbrado al paisaje allí, pero estaba muy feliz. Entonces, este es el mundo de niebla negra que el maestro visita a menudo. Maestro, ¿qué camino debemos tomar? ¿Al norte? ¿O al sur? Preguntó de Solión. Gao Peng estaba pensando. Al norte estaba la cordillera del Fénix Negro, donde había un monstruo de nivel emperador. No tenía sentido que fueran a la cordillera del Fénix Negro si no podían derrotar a ese monstruo de nivel emperador. Dumby había subido de nivel al nivel emperador. A diferencia de cuando todavía estaba en el nivel rey, ahora estaba a un nivel del nivel overlord. Similar a como un tigre tenía su propio territorio y solo permitiría que presas como conejos y pollos vivieran en él, no habría lugar para bestias feroces como osos y lobos en su área. Al oeste estaba la ciudad base de Lukasa, mientras que aún más lejos del oeste estaba completamente cubierta por la niebla negra. Gao Peng no tenía la intención de desafiar los misterios de este mundo. Al este estaba el océano, donde se asentaban muchas islas. Gao Peng no tenía familiares que pudieran luchar efectivamente en el agua, por lo que no tenía opciones. Después de una cuidadosa consideración, Gao Peng decidió dirigirse hacia el sur. También había escuchado que había muchos laberintos en el sur, y la mayoría de los monstruos fuertes en la región sur estaban en esos laberintos. Después de poner el cadáver de Black Flame Stone Piton en el espacio de Dumby, Gao Peng comenzó su largo viaje en la espalda de Stripey. Gao Peng no sabía cuánto duraría ese viaje. Por lo tanto, había hecho suficientes preparativos y almacenado una enorme cantidad de condimentos y artículos de primera necesidad. No había traído comida, ya que la pitón sería suficiente para llenarlos durante bastante tiempo. El desolate Frost Lion podría depositar el vapor de agua del aire en hielo, luego Flammy podría derretir el hielo en agua. Podrían producir agua destilada de forma natural. En su caminata de 6 millas hacia el sur, la llanura a lo largo del camino era extremadamente estéril. Rara vez había señales de actividades de monstruos en la tierra estéril. La hierba verde amarillenta desnutrida se arraigó obstinadamente en el suelo. Goldie estaba aburrida y había intentado recoger algunas malas hierbas en el camino. Plantas de 1 metro de altura como Swordgrass tenían sus raíces en el suelo por casi 26 pies. Sus raíces eran tan gruesas como un pulgar y tenían poros diminutos por todas partes, lo que indicaba su extrema sed de agua. Después de continuar su caminata hacia el sur durante más de 18 millas, Gao Peng finalmente se encontró con algunos monstruos. Eran monstruos rojos que tenían cuerpos parecidos a los humanos y cabezas de animales. Con sus espaldas encorvadas como arcos, se parecían un poco a los hombres lobo chacal. Su pelo rojo era largo y sus ojos verde oscuro seguían escudriñando alrededor. Uno de los hombres lobo chacal parecía tener hambre. Se agachó, aparentemente buscando algo en el suelo. Luego arrancó la hierba del suelo junto con sus raíces, haciéndolo rodar todo junto para llevárselo a la boca. El barro en ellos no parecía tener muy buen sabor, ya que la cara del chacal se arrugó. Justo cuando Gao Peng los notó, también inmediatamente descubrieron a Gao Peng y su tripulación en las llanuras vacías. Sin dudarlo, los hombres lobo chacal instantáneamente comenzaron a extenderse rápidamente en diferentes direcciones. Más de 30 hombres lobo chacal huyeron mientras se separaban en docenas de grupos. Gao Peng detuvo a Goldie, que estaba tratando de perseguirlos con un fuerte grito. No eran más que basura de excelente calidad. No merecían ninguna atención.
En el camino, Gao Peng también se encontró con monstruos como Grassland Grey Cloud Wolves, Withered Golden Eagles y Bloodthirsty Minotaurs. La mayoría de estos monstruos vivían en grupos. Gao Peng rara vez podía encontrar monstruos que estuvieran solos, ya que básicamente todos vivían en grupos sociales. Y la mayoría de los monstruos de bajo nivel, comían hierba. Gao Peng había presenciado a un lobo comiendo hierba, y también había sido testigo de un monstruo parecido a un león comiendo hierba. Incluso había visto a un monstruo águila con la cabeza de un león volar desde el cielo para meterse césped en la boca. Para sobrevivir, todos se habían convertido en omnívoros. Quizás fue porque comían hierba, pero Gao Peng se sorprendió al descubrir que su carne sabía bastante bien. Gao Peng, ya hemos caminado más de 1200 millas. Desolión se lamió la pata. Sé paciente. Deberíamos ver algo pronto. El esqueleto del águila del relámpago negro ha estado explorando frente a nosotros durante días. Sabremos dónde están los laberintos cercanos cuando regrese, trató Gao Peng de consolar a Desolión. Por la noche, el cielo del mundo de niebla negra era azul. El cielo azul oscuro estaba sombrío con dos lunas claras colgando en lo alto del cielo. Las dos lunas de color amarillo claro flotaban en el cielo de todo el mundo de niebla negra, como dos ojos brillantes colgando en el cielo. Una figura negra que volaba en el cielo continuó acercándose a Gao Peng. Finalmente, aterrizó frente a Gao Peng. Con la cabeza ligeramente inclinada, le informó a Dumbi. Después de un rato, Dumbi volvió la cabeza y le dijo a Gao Peng: Maestro, hay 3 laberintos frente a nosotros. 2 de ellos estaban hechos de piedra. Otro es un laberinto rojo con una pared brillante. ¿Un laberinto especial? Gao Peng estaba un poco interesado. No recomiendo que vayamos al laberinto especial en este momento. Los monstruos dentro del laberinto especial son muy fuertes, los interrumpió el desolate Frostleon. Para ser honesto, ¿por qué sugieres que vayamos a los laberintos del sur? Gao Peng miró con curiosidad al desolate Frostleon. Aunque el león de escarcha desolado no lo había dicho en voz alta ya que explicaba la situación en el mundo de la niebla negra ese día, entre líneas, Desolión había estado sugiriendo que Gao Peng y el resto se dirigieran al sur. El león de escarcha desolado sonrió con desprecio. ¿Estás insinuando algo? Lo sabes en el fondo de tu corazón. Y tengo mucha curiosidad por saber por qué a tantos de estos monstruos les gusta luchar por estos laberintos. ¿Estás loco? No estoy loco. No haría nada que no me beneficie. La razón principal es que nuestras tasas de crecimiento se aceleran en el laberinto. Por ejemplo, si necesito 100 años para convertirme en un león adulto, solo serán necesarios 50 años si permanezco en el laberinto. Además, algunos de estos laberintos generan de forma natural sustancias que ayudan a nuestro crecimiento. Sería extremadamente ventajoso para el despertar y la purificación de nuestras líneas de sangre, continuó el desolate Frostleon. Capítulo 501. Los hombres cerdo de piel roja del laberinto. Ya veo, dijo Gao Peng pensativo. Aún le costaba creer que hubiera una forma de que cualquier monstruo pudiera purificar y despertar su línea de sangre. Fue simplemente increíble. Solo tenía que verlo por sí mismo, si Dazi se enterara de esto, seguramente también querría una parte. Ese pequeño y codicioso bribón, Gao Peng no pudo evitar sonreír al pensar en Dazi en ese momento. No tenía idea de dónde estaba Dazi en ese momento. Solo sabía que todavía estaba vivo en alguna parte, a juzgar por el hecho de que su contrato de sangre todavía estaba intacto. Podría haber sido un holgazán y un glotón a veces, pero Gao Peng tuvo que admitir que también tenía su lado lindo. Volviendo al tema en cuestión, Gao Peng nunca había oído hablar de un material tan increíble. Ni siquiera había visto ninguna mención de él en la ruta evolutiva de un monstruo. Debe haber sido una especie de atajo evolutivo que desafió todas las convenciones en el ámbito de la evolución de los monstruos. Gao Peng nunca había creído que esta habilidad suya no tuviera fallas. No había pensado que trazaría la ruta evolutiva completa de un monstruo y todas las posibilidades que podría abrir ante él. Cada monstruo tenía vida propia, poseyendo una amplia gama de posibilidades y potencial. Por ejemplo, un dragón acuático podría evolucionar una vez que reciba el orbe y la unción de dragón de un dragón real. Esto constituiría un atajo evolutivo. Sin embargo, tal método no se podría replicar fácilmente. De hecho, dependía en gran medida de las posibilidades de conocer a un dragón real. Después de realizar innumerables experimentos, Gao Peng llegó a la conclusión de que ningún humano o monstruo nació bendecido con la suerte. ¿Podría este material del que estaba hablando Desolión ser algo que no se pudiera replicar?
Gao Peng comenzó a sentir una emoción de emoción. ¿Estos materiales de los que hablas, se pueden encontrar en todos los laberintos? No, solo se pueden encontrar con absoluta certeza en uno de estos raros laberintos. Los laberintos de piedra ordinarios también tienen una cierta probabilidad de generarlos, respondió el león de escarcha desolado. ¿Estás seguro? ¿Has comido uno? Preguntó Gao Peng. El león de escarcha desolado asintió. Sí. Una vez, en el laberinto en el que me encontraste. Fue solo entonces cuando descubrí que estos materiales también se podían encontrar en laberintos ordinarios. Entonces es por eso que su calificación de monstruo es tan alta. De repente, un pensamiento se le ocurrió a Gao Peng. ¿Cuál es el nivel promedio de los monstruos que viven en uno de estos laberintos especiales? Al menos nivel de señor supremo, dijo vacilante el león de escarcha desolado. No parecía seguro. Sin embargo, el nivel de quienes viven en laberintos ordinarios puede variar. El más bajo de ellos puede ser de nivel rey, mientras que el más poderoso de ellos probablemente sea de nivel emperador. Gao Peng frunció el ceño. Parece que es mejor que me mantenga alejado de estos laberintos especiales por ahora. Comencemos primero con los laberintos ordinarios. Después de decidirse, Gao Peng se acostó por la noche, pero no antes de ordenar a sus familiares que se turnaran para vigilar. Al día siguiente, partió junto a sus familiares. El laberinto más cercano se encontraba aproximadamente a 600 millas de ellos, en el sureste. Situada en la cima de una colina, fue construida con piedra marrón, tosca y de aspecto primitivo. Como no tenía idea de qué tipo de monstruos lo esperaban en el laberinto, Gao Peng decidió capturar primero a un monstruo cercano para pedir más información antes de aventurarse dentro. El monstruo que capturó era un loro de plumas amarillas llamado loro piel de lobo. Antes de ser capturado por la bestia de hoja de acero blanco, el loro piel de lobo tenía las plumas de la cola en el aire, escondiéndose en un rincón del bosque y mirando a un par de otros monstruos enzarzados en el coito. Nombre del monstruo. Loro piel de lobo. Nivel de monstruo. Nivel 31, nivel de comandante. Atributo de monstruo. Madera. Grado de monstruo. Excelente habilidad de monstruo. Nivel de audición reforzada 1. Descripción del monstruo. Una criatura que vive en las llanuras del norte del mundo de la niebla negra, es un cobarde pero ingenioso. Le gusta fisgonear en los secretos de otros monstruos, lo que generalmente le da una gran sensación de logro. No le gusta el agua. El loro piel de lobo de plumas amarillas observó con recelo a sus captores, que ahora lo habían rodeado. Como si supiera que la criatura bípeda que estaba delante de él estaba tomando las decisiones, el loro piel de lobo comenzó a congraciarse con Gao Peng, haciéndose parecer lo más lamentable posible. Agitó sus alas en una extraña danza ante Gao Peng, como si tratara de apaciguarlo. Parecía pensar honestamente que podía comprarle su libertad a Gao Peng bailando lo más ridículamente posible frente a él. Aclarándose la garganta, Gao Peng permitió que Dumbi conectara su alma con la del loro. Esta era una nueva habilidad que Dumbi había ganado después de actualizar su habilidad Soul Power al nivel 5. Además, después de su ascenso al nivel emperador, Dumbi también había despertado otra habilidad, Bone Mastery, que ya estaba en el nivel 5 cuando se despertó por primera vez. La habilidad Bone Mastery de Dumbi sirvió para reforzar su habilidad Jin Skeleton of the At, lo que le permitió aumentar aún más su propio poder de combate y versatilidad. Dime, ¿qué tipo de monstruos viven en el laberinto de allí? Gao Peng preguntó al loro Wolfskin. Aturdido, el loro piel de lobo chilló, cerdos. Muchos de ellos. Después de interrogarlo por un tiempo, Gao Peng ahora sabía que una especie de cerdos de piel roja vivía en el laberinto en la cima de la colina. Estas criaturas podían caminar erguidas, cocinar y coser ropa como seres humanos. El loro piel de lobo había visto a un par de estos cerdos de piel roja caminando fuera del laberinto, preparando una especie de estofado en un caldero enorme con 7 de los hijos del loro y algunos otros monstruos en él. Cuando finalmente terminaron el estofado, arrojaron las sobras por la colina. ¿Cómo supiste todo esto? Solo tomé un sorbo de ese estofado. Finalmente, el loro piel de lobo fue liberado, libre para reanudar sus formas voyeristas, mientras Gao Peng conducía a sus familiares a la entrada del laberinto. A diferencia del laberinto desolado, este solo tenía una entrada principal. Además, las paredes de este laberinto eran 3 pies más altas, más o menos, que las del laberinto desolado. Se colocó una enorme puerta de bronce en la entrada principal. Estaba plagado de pequeños agujeros, a través de los cuales Gao Peng no podía ver absolutamente nada.
Después de mirar a través de los agujeros de la puerta un par de veces, Goldie trató de empujarla para abrirla. No esperaba que se abriera tan fácilmente. La puerta de bronce se abrió lentamente con un crujido. Dentro del laberinto, Gao Peng pudo ver una serie de calderos cubiertos de hollín escondidos en un rincón, cada uno del tamaño de un acuario. En otro rincón había pilas de leña cuidadosamente cortada, cada una de ellas atada con enredaderas. Gao Peng solo podía dejar que Dumbi y la bestia de hoja de acero blanco entraran al lugar con él, ya que Stripey era demasiado grande. 2 días antes, la bestia de hoja de acero blanco finalmente había alcanzado el nivel rey al subir de nivel al nivel 51. Como resultado, su poder general había aumentado drásticamente. Detrás de la